las obras del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo. Y nada más vamos a dedicar este tiempo. El próximo miércoles va a ser el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Pero en cuanto a las obras del Espíritu Santo registradas en la Biblia, quisiera señalar a ustedes 5, si es que nos da tiempo. Si es que nos da tiempo, hablaremos de 5 obras del Espíritu Santo. Hay más, pero con 5 que las entendamos y conozcamos, creo que vamos bien. Primero, se le atribuye la creación del mundo. Eso lo vimos en el primer estudio sobre su persona maravillosa. Y lo que quiero ahorita simplemente aclarar, que si usted va a Apocalipsis 4:11, allí de manera inequívoca se dice que es el Padre quien creó las cosas. El pasaje dice, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste, fíjese lo que dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí, así que de manera inequívoca, ahí se dice que el Padre es el creador de todas las cosas. Pero si vamos a Hebreos 1, versículos 1 y 2, el 2 sobre todo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que ahí de manera también inequívoca se le está diciendo que Jesucristo es el creador del universo. Y en Juan capítulo 1, versículo 3, ahí se nos dice que Él es el creador de todas las cosas, que nada de lo que ha sido fue hecho sin Él. Y en Colosenses se nos aclara que el Señor Jesucristo es el creador de lo visible y de lo invisible, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que ya tenemos 2 designaciones bíblicas de quién es el creador. Por un lado se habla del Padre, por otro lado se habla del Hijo, pero también se habla del Espíritu Santo. En Génesis 1:2 se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y después estudiamos que al ir revisando versículo por versículo, veíamos que una persona denominada Dios daba una orden y otra persona denominada Dios hacía las cosas que el primera persona denominada Dios lo indicaba. Entonces entendemos que fue el Espíritu Santo el que estuvo participando ahí activamente en la creación. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, en el capítulo 33, versículo 4, se nos habla de que el Espíritu adornó los cielos y que el soplo del Omnipotente nos creó. Entonces, y en el Salmo 104:30 se nos dice que Dios, el Padre, envía a su Espíritu a la tierra y la renueva. Y les hablaba yo que es una especie como de administrador de la creación. En Hechos capítulo, creo que es 17, donde dice, en Él nos movemos, vivimos, nos movemos y somos. Ahí entiendo que es una referencia al Espíritu de Dios, que es quien sostiene la creación. En Él vivimos. Si usted tiene vida, es porque el Espíritu Santo le está conservando su vida. En Él vivimos, en Él nos movemos, donde quiera que nosotros vayamos, a la montaña, al bosque, al lago, a la ciudad, donde quiera, ahí está el Espíritu Santo, es omnipresente y en Él nos movemos y en Él somos. Él es quien, por orden divina, por orden del Padre, sustenta nuestras vidas
hasta el día en que llegue eso a concluir su vida y la mía, que su tiempo termine. Entonces, volviendo al punto, que una de las obras del Espíritu Santo es la creación del mundo y el sostenimiento del mundo, tal y como lo estoy acabando de mencionar. Y pues como es un ser infinito, pues sin duda está desplegado en todas las galaxias, en el universo infinito que nos dicen los científicos que existe, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está presente en la creación, en este caso, de nuestro mundo. En segundo lugar, la segunda gran obra que le debemos hacer, la primera obra, pues le debemos la vida. Sin él no existiríamos. La segunda, la vida natural, me refiero, la vida natural. La segunda gran obra es la inspiración de las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí nada más se nos dice que es Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. No se nos dice cuál de las tres personas participa en la inspiración, pero eso se nos aclara en varios pasajes de la Biblia. Se nos dice que David, hablando por el Espíritu Santo, dijo tal cosa, y en fin, en varios pasajes podemos encontrar. Pero uno que es muy claro está en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, versículo 19 al 21. Dice así: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, allí ya se nos aclara qué persona de las tres participó en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras creemos que son eh, infalibles, inerrantes. ¿Qué significa infalible? Que no falla, inerrante, que no hay error. Así son, esas son las características de las Sagradas Escrituras. ¿A qué escrituras nos estamos o se está refiriendo el pasaje? O lo que le estoy diciendo. Se está refiriendo a los originales, a la escritura original. Digamos, Mateo escribió su evangelio, Marcos, Lucas, Juan, y así todos los escritores. Esos originales son los que son infalibles y los que son inerrantes, porque es la primera producción, digámoslo así, de la obra inspiradora del Espíritu Santo al tocar a Pedro, a tocar a Juan, Mateo, Lucas, Ageo, Abdías, Jonás, todos los personajes. Entonces, esos primeros escritos originales, manuscritos, son los que tienen la característica de infalible y de inerrante. Ahorita nosotros lo que tenemos son traducciones de los originales, y en esa traducción pudiera haber algún error, eh, posiblemente alguien podría señalar algo, pero los errores que pudiesen aparecer no son errores de fondo. O sea, las doctrinas cardinales de nuestra fe, como es nuestra fe en un Dios trino,
la deidad de Jesucristo, su muerte vicaria, su resurrección, su ascensión, su próximo retorno. Entonces, esas son la salvación por la fe. Creo que ya mencioné la venida de Cristo. Esas son enseñanzas que están muy claras, que no puede haber lugar a confusión. Donde podría haber tal vez algún error sería si la palabra era plural o era singular. Si la palabra fue traducida de la manera correcta en los escritos. Yo les he hablado cuando dice la Biblia, nuestra Biblia dice, tened fe en Dios. Eso es lo que dice propiamente el texto en Marcos capítulo, creo que es 11:22, donde dice, tened fe en Dios. Yendo al original, dice así, tened la fe de Dios, no tened fe en Dios, sino tened la fe de Dios, de acuerdo a la construcción gramatical. Ese tipo de cosas puede suceder. Y yo creo que usted habrá visto u oído que hermanos dicen, hermanos, en el original dice esto y es un poquito diferente a lo que leemos en español. Ese tipo de cosas sucede. Yo le estoy diciendo que las características inerrantes, que no hay error, infalibles de la escritura, son en los originales que escribieron los autores sagrados. Las copias, las traducciones pueden, porque ya interviene ahí el ser humano en la traducción y puede cometer algún error, pero los aspectos cardinales de nuestra fe, esos son muy claros y en esos podemos confiar plenamente. Bueno, entonces, dos cosas hasta ahorita. La creación del mundo, el Espíritu Santo participando, la primera obra que conocemos en la Biblia. La segunda es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Si no tuviésemos ese segundo aspecto, no tendríamos el primero. ¿Por qué es que creemos que la Biblia nos dice que el Padre creó todas las cosas, que el Hijo creó todas las cosas y que el Espíritu Santo creó todas las cosas? Pues porque hay un documento que conocemos como la Santa Biblia que nos habla de eso. Si no estuviese ese documento, el primer punto no podríamos entenderlo. ¿Quién hizo las cosas? Pues quién sabe, usted puede oír a los científicos cuáles son las bolas que se hacen para tratar de entender el origen de las cosas creadas. Nosotros tenemos una postura diferente porque creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y gracias a ese trabajo arduo del Espíritu Santo, digo arduo para mí como ser humano al pensar las cosas, ¿no? Para él como Dios, pues yo creo que no es arduo, porque para coordinar lo que se dijo a los primeros autores de la Biblia y los que van agregando, agregando hasta llegar a Apocalipsis, y que en todo haya una unidad, que lo que comenzó en Génesis 1, bueno, capítulo 1 concluye en Apocalipsis capítulo 22, y que todo uno tenga una congruencia de estar vigilando que las profecías que se anticiparon tocante a muchos temas en cuanto al Señor Jesucristo ahorita pensando, tuviesen su cumplimiento y tuviesen el registro de su cumplimiento. Pues eso es un trabajo muy fuerte de parte, bueno, a mi parecer, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, él tuvo esa encomienda de parte del Padre y del Hijo de inspirar el registro de la voluntad de Dios, sea como historia, sea como doctrina, sea como poesía, sea como relato, como biografía, como lo que sea. Es la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. El tercer punto, la tercera gran obra que hizo el Espíritu Santo y que tenemos que darle todo el crédito es la encarnación del Hijo de Dios.
Esa es la tercera gran obra que en esta hora estoy compartiendo con ustedes. Usted recordará que estoy mencionando muchos pasajes bíblicos sin ir a ellos, porque el ir a ellos nos llevaría más tiempo y el poco tiempo que me queda se me va. Entonces, en la encarnación del Hijo de Dios, en Mateo capítulo 1, este sí lo voy a leer porque es muy importante que usted tenga con mucha claridad que el Señor Jesucristo estuvo presente en este mundo por la obra del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que el Espíritu Santo glorioso tomó, pues, no sé cómo nombrarlo, pero pues el ser de Dios, y lo unió al óvulo de María, y de esa manera concibió María en su vientre virginal y nació el Señor Jesucristo de una virgen. Tú y yo hemos nacido de una mujer que no es virgen, pero el Señor Jesucristo nació de una mujer que era virgen. Jamás había sido tocada por hombre alguno en relaciones sexuales. Es un nacimiento natural, porque nació llorando como usted y yo creo, nació embarrado de sangre de la placenta, o sea, su nacimiento fue natural. Su concepción fue sobrenatural. La concepción fue sobrenatural y el nacimiento del Señor Jesucristo fue natural, como cualquier hijo de vecino. Nació y tuvieron que lavarlo y tuvieron que envolverlo en pañales y tuvo que aprender a succionar la leche de su madre, María, y tuvo que aprender a caminar y sin duda se tropezó, se cayó y se hizo algún chichón, como todo ser humano. Nada más que su concepción fue sobrenatural, fue obra del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 34, allí la narrativa es un poquito diferente, pero muy hermosa, tiene una belleza muy grande cuando le dice el ángel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí interviene María y le dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón, se refiere a relaciones íntimas, no a un conocimiento natural de qué tal, cómo estás, Pedro, qué tal, Juan, y etcétera, no, sino un conocimiento íntimo. Y dice aquí: no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder perdón, no, dice así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la tercera obra portentosa del Espíritu Santo es el engendrar a Dios Hijo en la persona
de María de Belén, una mujer virgen, para que naciera. ¿Qué representó para el Espíritu Santo el llevar a cabo esta obra maravillosa? Pues ni idea, ni idea. Todo lo que tuvo que hacer para que Dios Hijo, en su condición de Dios, se redujera a la expresión de un ser encarnado. Pues solamente el Espíritu Santo sabe todo lo que implicó para él el llevar a cabo todo esto, pero es la tercera gran obra. La primera, la creación del mundo; la segunda, la inspiración de las Sagradas Escrituras; la tercera, la encarnación del Hijo de Dios. La cuarta, le podríamos denominar terrenal, el respaldo al ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el respaldo terrenal al ministerio del Señor Jesucristo. Sin el respaldo del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo sería como cualquier persona. Pero teniendo el respaldo, ya es diferente, ya es el Cristo, ya es el ungido, el señalado por Dios para llevar a cabo la redención de la humanidad. Y entonces no puedo leer todos los pasajes que respaldan lo que les voy a decir, pero solo los voy a mencionar. El Espíritu Santo comienza respaldando, me estoy refiriendo al ministerio terrenal, me estoy refiriendo al ministerio terrenal. Entonces, comienza respaldándolo en el bautismo. Cuando él se bautiza y sale del agua, dice los registros de los evangelios que el Espíritu Santo descendió como paloma, en una forma de paloma, y se posó sobre él. El Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es una gloriosa persona, simplemente que ahí está representado por una paloma. Entonces, en el bautismo es llenado. ¿Por qué digo que es llenado? Porque en Lucas 4:1 dice el Evangelio que Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo, el Espíritu Santo llena a Jesucristo de Nazaret y lo prepara para su ministerio. En Lucas 4:1 se ve que el Espíritu, que es el Espíritu Santo el que lleva al desierto al Señor Jesucristo para ser tentado por el diablo. En Lucas 4:14, no, en Lucas, sí, 4:14, donde se nos dice que el Señor Jesucristo regresó del monte de la tentación en el poder del Espíritu Santo. O sea, otra expresión del respaldo fue empoderándolo al Señor Jesucristo. También está ungiéndolo. El Señor Jesucristo en Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces el Señor es ungido por el Espíritu Santo y es comisionado. Ese es otro aspecto, la comisión que le asigna el Espíritu Santo, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el Espíritu Santo lo respalda en su bautismo, en la tentación, empoderándolo, ungiéndolo, comisionándolo. Si el Señor Jesucristo se dio a la tarea de andar recorriendo aldeas y ciudades y enseñando y predicando y sanando y liberando, cuatro cosas: predicando, enseñando, sanando y liberando, es porque el Espíritu Santo lo comisionó para eso y lo respaldó. También vemos al Señor Jesucristo sanando a enfermos. Y la escritura nos aclara: el Espíritu del Señor estaba sobre él y entonces llevó a cabo ciertas sanidades. También lo respalda echando fuera demonios. El Señor Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estuvo en el bautismo, en la tentación, empoderándolo, comisionándolo, ungiéndolo, ayudándolo a sanar enfermos, echando fuera demonios. También en el momento de su muerte, él dice en algún momento, el Señor, está registrado en el Evangelio de Juan, que dice, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y poder para tomarla, este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es lo que dice en un pasaje en el Evangelio de Juan. Pero en Hebreos se nos da a conocer algo que no entendemos bien, pero porque no lo entendamos bien, no significa que no es real, y porque hay muchas cosas que tú y yo no entendemos de la Biblia, pero no porque no la entendamos, deja de ser palabra de Dios. Dice en el versículo de Hebreos 9:14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, ¿quién es el Espíritu Eterno? Es un nombre que se le da al Espíritu Santo. Ya les mencioné en algún momento que se le da el nombre de Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Espíritu de santidad, etc. Dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Entonces ahí se ve que el Señor Jesucristo se ofrece mediante el Espíritu Eterno. ¿Cómo lo hizo y cómo se lleva a cabo todo eso? Yo no lo sé, pero estoy dando a entender que el Espíritu Santo estuvo presente en el momento en que el Señor Jesucristo muere. También estuvo presente en la resurrección del Señor Jesucristo. Estará presente en la segunda venida de Cristo. De esto hablé en la primera ocasión en Apocalipsis 22:17, donde dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo ha sido quien ha estado preparando la esposa a través de los siglos, desde Hechos capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo hasta el momento en que sea arrebatada. El Espíritu Santo ha estado preparando a esa iglesia para que sea una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin cosa semejante, una virgen pura a Cristo. Entonces, pero también la ha estado animando a que a lo largo de los siglos de la iglesia le diga al Señor Jesucristo, ven, ven, amado Jesús, ven, ven de los cielos, ven, Señor Jesús. Y también, entonces, son las cosas en las que el Señor Jesucristo fue respaldado en su ministerio terrenal, y cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo ya no es su ministerio terrenal. El estar en las bodas del Cordero ya no es un ministerio terrenal, pero el Espíritu Santo ha estado involucrado en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y en el ministerio que aún Él continúa haciendo allá en los cielos y preparando a la iglesia para que en algún momento esto tenga su unión. El otro, ya me queda, ¿cuánto tiempo? Muy poquito. La quinta obra del Espíritu Santo es el convencimiento de pecado, el convencer de pecado al mundo. Si usted y yo estamos aquí presentes, es porque el Espíritu Santo llevó a cabo eso en ti y en mí. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la quinta obra que el Espíritu Santo hace es convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, y llevarlo al arrepentimiento. Así que son 5 obras maravillosas que el Espíritu Santo vemos en la Biblia: la creación del mundo, la inspiración de la Biblia, la encarnación del Hijo de Dios, el respaldo al ministerio terrenal del Señor Jesucristo,
y el convencimiento del mundo de pecado, de justicia y de juicio y llevarlo al arrepentimiento. Vuelvo a comentar lo que al inicio les dije a quienes llegaron, que esta maravillosa persona que es el Espíritu Santo, debemos de responder de 4 maneras, les he mencionado, imitando su humildad, 1. 2, agradeciéndole todo lo que Él ha hecho por nosotros en todas estas obras que les he mencionado, porque de todas estas obras somos beneficiados, el que lo amemos y el que lo busquemos de manera precisa, particular. Una cosa es que tengas tu devocional y leas tu Biblia y ores y cantes y te postres y adores al Señor. Bueno, eso sigue haciéndolo, pero ten un tiempo especial para buscar al Espíritu Santo. Él es quien reside en ti. Es la promesa del Padre en ti. Y nos hemos perdido mucho de no darle a Él, a nuestro Dios, la atención.